Lo primero que vamos a estar haciendo es repasando el cronograma de clases y cómo las situaciones que ya todos conocemos del aislamiento social y la imposibilidad de ir a dar los exámenes de manera presencial a la facultad en estos días nos obliga a modificar el cronograma, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es trabajar sobre ese cronograma. Después vamos a estar viendo algunos aspectos teóricos de lo que es economía del comportamiento. Después vamos a pasar a las presentaciones de los casos que los distintos grupos tenían que hacer para hoy. Acá tienen el cronograma. Yo sé que muchos no lo van a estar viendo de manera clara, igual quédense tranquilos, lo vamos a estar subiendo en este momento en el campus y vamos a repasar cada una de las fechas. Ahí la primera fila que aparece de color amarillo era la fecha del primer examen que estaba previsto, que era para el lunes 13 de abril, donde nosotros teníamos previsto tomar la primera parte del primer parcial. Y lo que vamos a estar haciendo es, en esa fecha, tal cual estaba previsto originalmente, vamos a hacer una simulación de ese primer examen. ¿Qué implica una simulación del primer examen? Lo que vamos a estar haciendo es, ese día, a esa hora, vamos a publicar, ¿sí?, como si fuera un examen. Les vamos a dar a ustedes un formulario para que ustedes lo contesten, lo vayan resolviendo ustedes desde sus casas, se loguean, completan, van sacando cada uno de los ejercicios y lo resuelven de la misma manera que resolverían si fuera un examen presencial, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo ahí? Lo que vamos a estar haciendo es tratando de que ustedes tengan un cierre, tengan después una devolución de cómo les ha ido, cómo fueron completando cada una de las cosas, dónde les fue bien, dónde les fue mal, y de esa manera se preparan de la mejor manera en la materia. La siguiente fecha que está en amarillo es la del lunes 4 de mayo. En la fecha del lunes 4 de mayo, que era la segunda parte del primer parcial, vamos a estar haciendo exactamente lo mismo que en la fecha del primer examen. Y esto es, vamos a hacer nuevamente una simulación, vamos a abrir la posibilidad de resolver el formulario a las 17 horas y a las 19 vamos a cerrar ese formulario, vamos a tener una evaluación que vamos a estar haciendo de ese material que ustedes completaron y después les vamos a estar dando a ustedes una devolución, ¿sí? De esa manera, en las fechas originalmente previstas van a poder hacer los cierres a los temas vistos hasta ese momento. Después de eso, viene la segunda parte de la materia, donde nosotros dejábamos el mundo de la competencia perfecta tal cual habíamos visto en la primera mitad y pasamos a lo que es competencia imperfecta, fallas del mercado y casos específicos de política económica que nosotros querramos ir mirando. Para esto hemos tenido que modificar de manera sustancial el orden de los temas que estaban previstos. Ustedes van a tener en el cronograma que vamos a subir al campus con todo este material, clase por clase, cuál es la sustitución de temas. Lo que vamos a hacer primero es más que nada resolver lo que originalmente teníamos previsto como presentaciones de casos prácticos, ¿sí?, donde hay análisis específicos de externalidades, de bienes públicos, ¿sí? Vamos a estar mirando esos temas de manera individual y los vamos a estar haciendo inmediatamente después de haber cerrado la primera mitad de los temas teóricos. Una vez que hacemos esas presentaciones, que van a ser las presentaciones en grupo de la mayoría de ustedes, llegamos a lo que es el jueves 28 de mayo. Ese jueves 28 de mayo estaba previsto que ustedes estuvieran dando la primera parte del segundo parcial. Ese día todavía no va a estar disponible la posibilidad de estar dando presencialmente el examen, con lo cual vamos a estar cerrando nosotros algunos otros temas con casos específicos de manera virtual a través de esta plataforma. El lunes 1 de junio, vamos a estar tomando el primer parcial con todos los temas de competencia perfecta, la primera mitad de la materia, y lo vamos a estar tomando de manera presencial, como si estuviéramos cerrando en ese momento lo que es competencia perfecta. La idea nuestra es que si el 1 de junio es el primer día
que se habilita la posibilidad de estar tomando presencialmente los exámenes, nosotros podamos rápidamente tener ese día ese examen. Después lo que tendríamos es que fijar una fecha de segundo parcial unificado, donde nosotros meteríamos ahí todos los temas de la segunda mitad, y esto sería el jueves 2 de julio. Jueves 2 de julio. ¿Sí? Jueves 2 de julio, entonces aproximadamente un mes después de haber dado el primer parcial, vamos a tener la posibilidad de dar el segundo parcial con todos los temas que están incluidos ahí. ¿Qué es lo que tenemos? La idea es que el día 13 de julio ustedes puedan dar el recuperatorio, ya sea que recuperen el primer parcial o el segundo parcial, y que después tengan la posibilidad de estar dando el día 20 de julio el final. Eventualmente, y como todavía no tenemos claro cómo van a venir las demás materias y cómo les va a resultar a ustedes, la idea preliminar que nosotros estamos trabajando es que ustedes tengan dos fechas posibles para que ustedes den el examen final, ya sea el 20 de julio, ya sea el 27 de julio. ¿Sí? Con lo cual, en estas dos fechas, las dos anteriores al cierre del cuatrimestre, que ahora pasó a ser el día 31 de julio, nosotros vamos a poner estas dos fechas para que ustedes, de acuerdo a cómo vengan con el resto de las materias, de acuerdo a cómo les resulte más eficaz para presentarse a dar el examen final, ustedes puedan tener ahí una fecha clara y precisa. ¿Sí? Obviamente todo esto lo estamos diciendo hoy, 6 de abril, con la información que tenemos hoy como información de toma de decisiones. Esto sabemos que está supeditado a posibles modificaciones, esperemos que este cronograma sea el cronograma definitivo que nosotros podamos ejecutar. ¿Sí? ¿Tienen preguntas sobre este tema? No, ¿Se entiende bien? Entonces, ¿les quedó claro? Puedo aprovechar para preguntarles a ustedes si de alguna materia ustedes tuvieron ya algún tipo de comunicación de cómo vamos a estar trabajando. muy parecido. Yo estoy cursando también otras virtuales y presenciales con esta doble modalidad, digamos, y muy parecido también, replanificando fechas y esperando a poder reunirnos en la facu para hacer exámenes presenciales. Perfecto. Ahí uno de los compañeros de ustedes me está preguntando si no vamos a hacer simulación de segundo parcial. La respuesta es no, directamente vamos a ir al examen. La idea de los primeros exámenes simulados tiene que ver con cómo venían las fechas y para que ustedes no tengan que esperar hasta el 1 de junio como para tener una primera evaluación y un primer feedback de cómo vienen en la materia. Ahora, formalmente, nosotros vamos a poder tomar exclusivamente los exámenes de manera presencial y esto va a ser a partir del 1 de junio. ¿Sí? Lugar y horario. La idea es que sea de los que están en el curso presencial, lunes o jueves de 17 a 19 en el aula de Paternal. La idea es que aquellos que están anotados en el curso virtual vayan a tener algún horario a determinar. Todavía no tenemos la posibilidad de tener reservada el aula en la facultad, con lo cual no les puedo asegurar día y horario. Nuestra idea es que sea más o menos en la misma fecha. Si no es ese lunes, será el miércoles. Y la idea es que el horario sea de 19 a 21. Es nuestro horario, entre comillas, ideal, porque entendemos que es el horario que mejor se acomoda a aquellos que están teniendo al mismo tiempo que asistir al trabajo, pero todavía no les puedo confirmar porque no tenemos feedback del lado de sala de profesores de decir, sí, sí, tal día, tal hora, tenés confirmada un aula. ¿Sí? Bien, lo que sí tenemos confirmado es que aquellos que estaban en el curso presencial disponemos del aula 32 en la sede de Paternal los lunes o los jueves de 17 a 19. Ahí no tenemos
no tenemos dudas ni riesgo de disponibilidad de aulas, ¿sí? Así que si alguno que está en el curso virtual quiere ya quedarse tranquilo de dar el día y en la hora que yo les estoy diciendo en paternal, obviamente son bienvenidos para dar en ese momento y tener la tranquilidad de tener ya hoy fijo día y hora de examen, sujeto a las modificaciones que puedan llegar a venir posterior. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Los simulacros serán práctico y teórico? Sí, la idea nuestra es hacer un simulacro que sea práctico y teórico, como para que ustedes tengan una acabada idea de cómo es un examen, cuánto tiempo les lleva, cómo les resulta a ustedes, y la idea está prevista en el cronograma, incluso que haya un día que nosotros nos dediquemos la clase completa, entre comillas, a revisar cómo se hace cada uno de los exámenes. Yo antes les voy a dar la nota, pero ese día lo que vamos a estar es dedicándonos a resolver cualquiera de las dudas que puedan tener, como para tener bien detallado la resolución de los exámenes. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta, profesor. No sé si Sí, me claro, escucha sí. bien. Perfecto. Que el tema de la nota de los exámenes simulados, ¿contaría de algún modo para la nota de la materia? ¿O solamente serían los parciales unificados los que cuentan? Mirá, la evaluación que nosotros originalmente habíamos previsto incluye los siguientes capítulos. Por un lado, el primer parcial y el segundo parcial, que en este caso se mantienen tal cual estaban previstos en las fechas nuevas que les acabo de decir, que son lunes 1 de junio y jueves 2 de julio. Esas dos notas tal cual van a estar. Adicionalmente a eso, nosotros habíamos previsto que ustedes fueran teniendo la posibilidad de ir resolviendo clase a clase formularios, cosa que hemos venido haciendo, y que además ustedes tenían que hacer una presentación de grupos, como lo están haciendo hoy algunos de ustedes, y tenían que ir resolviendo preguntas multiple choice acerca de cada uno de los videos. Eso que originalmente estaba previsto, nosotros lo estamos manteniendo y lo vamos a continuar. Estamos evaluando si adicionalmente podemos asignarle algún tipo de ponderación adicional también a estos simulacros de examen. La idea mía de los simulacros de examen tiene que ver con lo que les dije primero. Que ustedes no pierdan el ritmo, sepan si están estudiando bien o no están estudiando bien y cómo les está yendo. Ahora, además de ustedes saberlo, adicionalmente podemos de alguna manera reconocerles el estar cursando en tiempo y en forma la materia, probablemente lo hagamos y generemos la posibilidad de que ustedes tengan algún punto adicional a lo largo de la cursada por haber resuelto de manera obviamente satisfactoria, ¿no? Les vamos a poner un umbral mínimo, pero si superan ese umbral mínimo, que ustedes tengan algún tipo de reconocimiento en la nota de la cursada por haber hecho los simulacros. ¿Sí? Claro, entiendo. Gracias. No, por favor. ¿Algún otro que tenga alguna pregunta de esta parte? Bien. Si no tienen dudas de esta parte, pasamos ya al tema del día. El tema del día tiene que ver con analizar una charla TED. La charla TED es la captura de la pantalla, ahorrando, a ver cómo dice, ahorrando para el mañana. Eh, Esta es una charla que se hizo en el año 2011 en Nueva York y quien la está dando refiere a un trabajo que él hizo con otro economista, un economista que se llama Richard Thaler. Richard Thaler en el año 2017 fue premiado con el premio Nobel en economía, ¿sí? Por su trabajo en todo este tema que estamos viendo en la clase de hoy, que tiene que ver con una integración entre lo que tiene que ver con la teoría económica, con el comportamiento de las personas que puede ser observado a través de la psicología. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este punto? Lo que estamos haciendo es, estamos preguntándonos si este Homo economicus, este
agente económico racional que nosotros estuvimos viendo hasta ahora en la materia es efectivamente un, un agente representativo de cómo suceden en la realidad las decisiones de las personas. Entonces aquí lo que vamos a estar mirando es justamente revisando algunos aspectos del comportamiento de los individuos y vamos a ver qué tanto se puede decir que siguen el modelo del racional que nosotros vimos hasta ahora o si tienen algunos comportamientos que son diferentes y que por tener ciertos sesgos siguen algún tipo de patrón y ese patrón nos puede servir como para saber hacia dónde van las decisiones de los agentes económicos. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es, el premio Nobel fue otorgado a Arthur Thaler por tres aspectos. Por un lado, que tiene que ver con este punto es cuestionar la racionalidad de los agentes económicos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros empezamos la materia, nosotros planteábamos que los agentes económicos eran racionales si sus preferencias cumplían ciertos supuestos? Estos 4 supuestos que tenían que cumplir eran que las preferencias fueran transitivas, que las preferencias fueran completas, que además se cumpliera el supuesto de no saciedad y que fueran convexas las preferencias. ¿Qué significaba esto? Significaba que cuando decíamos que las preferencias tienen que ser completas, era que siempre alguien iba a poder tomar una decisión y que esta decisión que tomaba la hacía comparando las dos canastas que nosotros le pusiéramos y siempre él iba a poder compararlas, donde también planteábamos que el supuesto de no sociedad implicaba que siempre tener un poco más era mejor que no tenerlo, donde la transitividad implicaba también que si A me gustaba más que B y B me gustaba más que C, A tenía que ser mejor que C, y la convexidad tenía que ver con que nosotros siempre preferíamos situaciones intermedias a situaciones de esquina, es decir, preferíamos siempre tener un poco de cada cosa que tener todo de un bien o todo del otro. Dados estos 4 supuestos que nosotros estamos planteando, lo que suponíamos es que un agente económico era racional si con esas preferencias hacía lo mejor posible, es decir, si él maximizaba su utilidad, ¿sí?, entendiendo que su utilidad estaba representada por una función que cumplía estos 4 supuestos que acabamos de decir. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a trabajar haciendo experimentos y mirando cómo se toman las decisiones, nos vamos a dar cuenta que por ahí hay algunos aspectos de esa racionalidad que estaba prevista en el modelo que nosotros trabajamos hasta ahora. Esa racionalidad efectivamente en la práctica no se ve tan cumplida como nosotros hubiéramos intuido. Esto aplicado a la economía es lo que se conoce como Behavioral Economics. En particular él trabajó en la parte de Behavioral Finance, que tiene que ver cómo estas limitaciones cognitivas que a veces tenemos nosotros como individuos al momento de tomar decisiones, cómo estas limitaciones nos influyen en las decisiones financieras que nosotros podemos llegar a estar tomando y por ende en cómo funcionan esos mercados financieros. Este aspecto de racionalidad delimitada que está en este punto es sobre el cual vamos a estar trabajando en el video que ustedes tenían que ver para hoy. ¿Sí? No sé si han podido seguir todo, porque es como que tuve un problema con el audio. ¿Estamos bien? ¿No pudieron seguir sin problemas? Sí. Perfecto. Profesor. El segundo campo de estudio que hizo Thaler, por los cuales se le reconoció con el premio Nobel, tiene que ver con este social preferences y tiene que ver con cierta justicia que los individuos quieren al momento de evaluar ciertas decisiones, ¿sí? O sea, quieren que ciertas decisiones sean justas, ¿sí? Hay un juego particular, es este Detector Game, y hay otras variantes del mismo juego que tiene que ver con un juego muy sencillo que, como es cortito, se los voy a contar. Imaginen ustedes que tienen dos personas, una persona que tiene la posibilidad de decidir cuánto de un premio, de un pozo, de una cierta cantidad de plata va a compartir con la otra persona. Imaginen ustedes, tienen
10.000 pesos, 10.000 pesos, y tienen la posibilidad de compartir algo de estos 10.000 pesos con otra persona. La otra persona puede aceptar o no aceptar esta distribución que ustedes hagan, por eso se llama dictate the game, ¿no? Ustedes lo van a estar agradeciendo y dependiendo de las variantes, la persona podía rechazar o no, o eventualmente ni siquiera podía rechazar la parte que ustedes le querían compartir a esa segunda persona, ¿sí? Ahora, cuando lo analizamos desde el punto de vista de racionalidad económica, con los supuestos que nosotros estuvimos trabajando, lo esperable que sería. Sería esperable que si yo puedo decidir unilateralmente cuánto de los 10.000 pesos voy a compartir, y me puedo quedar con casi todo, por no decir con todo, para mí siempre va a ser mejor quedarme con la gran mayoría de los 10.000 pesos, ¿sí? Y por ende no compartir casi nada, ¿sí? Como la decisión la tomo yo de manera inicial e independiente, los incentivos míos son a no darle casi nada a la otra persona. Y la otra persona tiene la opción de aceptar o no aceptar mi propuesta. Pero si no la acepta, no recibe nada. No recibe nada. Él, está bien, puedo o no recibir algo yo, depende de cómo esté diseñado el juego. Pero para la persona que tiene que aceptar o no aceptar ese compartir que yo le ofrecí, siempre va a ser mejor aceptar, aunque más no sean 100 pesos, que no aceptarlos. Con lo cual, con el comportamiento racional que nosotros hemos estado trabajando hasta ahora, lo esperable sería que las personas tiendan a compartir más bien poco y que las personas que reciben más bien poco acepten cualquiera sea esa oferta que les realizan. Sin embargo, cuando se analiza esto en el campo y se analizan los experimentos y se ve el comportamiento en la realidad, se observa que la gran mayoría de las personas no toman esas decisiones, sino que hay un montón de gente que comparte y comparte de manera significativa parte de esos 10.000 pesos, ese premio que tiene para compartir. De hecho, dependiendo de cómo sean las definiciones, se habla de un 30 o 40% de las personas que deciden compartir más o menos 50-50 el monto de ese jackpot, de ese tesoro, de ese premio que tiene para repartir. Lo cual no sería bastante lógico si nosotros creyéramos que todos actúan con los supuestos que nosotros estuvimos trabajando hasta ahora. Sin embargo, en la práctica se observa eso. Entonces esto lo que hace es poner en tela de juicio algunos de los supuestos con los cuales nosotros estamos trabajando hasta ahora en economía. ¿Ok? Y el tercer punto, que también está presente en el video, tiene que ver con la falta de control de las personas al momento de planificar un comportamiento en el futuro o tener un comportamiento en el presente, ¿sí? Y esto también es algo que vamos a estar viendo ahora seguramente con el trabajo que van a hacer compañeros de ustedes. Con lo cual, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en la clase de hoy? Lo que estamos viendo es toda una línea de trabajo en economía donde lo que se hace es se cuestiona los supuestos fundamentales de teoría económica, de racionalidad de los agentes económicos, que suponían que los consumidores eran maximizadores de utilidad y que esa utilidad cumplía los 4 supuestos que nosotros estamos viendo, que eran completitud, transitividad, el supuesto de necesidad y la convexidad de las preferencias. ¿Se entendió lo que estamos viendo hasta ahora? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Los invito, obviamente, a activar el micrófono. Si pueden prender la cámara, mejor, que van a tener un intercambio mucho más rico conmigo y con los compañeros de ustedes. La siguiente diapositiva es esta. No vamos a estar viendo nosotros acá la presentación, pero yo los invito, después les vamos a postear en los grupos de Facebook y demás, la disertación que hizo Richard Thaler al momento de recibir el premio Nobel, donde lo que hace es repasar justamente todo el avance teórico que implicó lo que es Behavioral Economics dentro de lo que es el campo de estudio de la ciencia económica. Bien. Queríamos empezar con el equipo presencial. ¿Están aquí los miembros? ¿Están todos?
Sí, sí. Acá estamos. Están supongo que no estarán juntos. No, 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 no. no. Por supuesto. Bien, les voy a pedir por favor sí que conecten sus cámaras, así les vemos la cara mientras nos cuentan por qué fueron contestando cada una de las preguntas que ustedes tenían que analizar. Para que todos lo vean, no sé si todos logran ver en detalle la respuesta de los compañeros de ustedes. Los invito a que alguno de ustedes lea tal cual está la pregunta y lea tal cual la respuesta y después nos comenten por qué contestaron lo que contestaron. ¿Quién empieza? ¿Escucha? ¿Se escucha? Si podés mejorar un poquito el audio, mejor. Un poquito más fuerte. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha. Carolina, te Bueno, pido por favor si podés prender la cámara, así te vemos. a ver. No sé, no, la computadora no me permite conectar la cámara. No sé si... Me dice que no dispone de ninguna cámara. Injusta que es la de computador. Contame. A ver. Bueno, yo voy a leer la pregunta número 2, que dice que escribe la teoría de la conducta de los consumidores y en qué supuesto se basa su estudio. Lo que nosotros respondimos fue que la teoría de la conducta de los consumidores describe cómo un consumidor racional gasta su dinero entre diferentes bienes y servicios, buscando siempre maximizar la satisfacción, usando toda la información disponible y procesando esa información apropiadamente. Nos dice que el límite al consumo viene dado por el dinero disponible para comprar en el mercado, por la renta de los consumidores. O sea, teniendo en cuenta esta restricción, el consumidor racional utiliza su presupuesto de forma dada. En base a los supuestos en que se basa el estudio de esta teoría, son 3. Las preferencias, la restricción presupuestaria y la elección de los consumidores. En donde las preferencias... Se cortó un poquito, Carolina. ¿Podrías repetir que se le cortó la parte final? En la parte de los supuestos en que se basa el estudio de esta teoría. Las preferencias de los consumidores, la restricción presupuestaria y la elección de los consumidores. En donde las preferencias tienen que cumplir estos 4 supuestos que estábamos hablando hace un rato, de la completitud, transitividad, no saciedad y convexidad. Después tenemos la restricción presupuestaria. ¿Se escucha? Pensé que habías terminado, contame. Después la restricción presupuestaria, en donde estas opciones que tiene el consumidor restringidas por un presupuesto. La recta presupuestaria nos va a representar todas las combinaciones de bienes en donde la cantidad de dinero gastado sea igual al ingreso. Por último, la elección de los consumidores, en donde combina estos 2 primeros supuestos, en donde tiene que encontrarse en recta presupuestaria y debe suministrar al consumidor la combinación de bienes por la que muestra una preferencia mayor. Y ahí terminaría la pregunta número 2. Yo tengo la pregunta 3, no sé si se escucha. Sí. ¿Se escucha? Sí, y también te invito a escucha. conectar la cámara, Fede. La camarita, profe, no la tengo porque es compu de escritorio, por eso. Okay. Bueno, leo la pregunta 3, que dice qué se entiende por comportamiento financiero, qué es lo que busca entender y sobre qué influir. Nosotros entendemos el comportamiento financiero, son acciones, reacciones o actitudes que tenemos con la administración del dinero. Es una combinación de economía y psicología para estudiar el comportamiento de los consumidores y lo que ocurre en un mercado. Dice que aquí se defiende la irracionalidad o la racionalidad limitada de los agentes económicos.
Entonces podemos decir que busca comprender los errores que la gente comete con el dinero y a partir de eso buscar ciertas soluciones. Por otro lado, también planteamos lo que fue la economía clásica, para haciendo un poco de comparación, que dice que tales factores, como por ejemplo lo que es la inercia o el querer gastar todo el dinero que poseemos en el momento, no tiene efecto en ese comportamiento económico. Después planteamos que ciertamente hay una irracionalidad o impulso en los individuos, como por ejemplo cuando nos endeudamos para comprar algo o compramos cosas innecesarias o demás que nos quitan la posibilidad de ahorrar. Esa sería la respuesta al 3. Bueno, yo voy a decir sobre la pregunta número 4, que dice: ¿a qué obstáculos se enfrentan las personas a las cuales hace referencia Shlomo en su exposición y por qué motivo se presenta el supuesto de racionalidad de los agentes económicos? Bueno, hace referencia en su video a los trabajadores o empleados de una empresa. En este caso nos hace reflexionar sobre la capacidad de ahorro de los empleados debido al mal manejo de este obstáculo, como está escrito, dice que es basado en motivos irracionales que son influenciados por aspectos personales y subjetivos que no hacen más que perjudicarnos. Después dice por qué motivo se pone en duda el supuesto de racionalidad de los agentes económicos, y esto quiere decir que cuando adoptamos malos comportamientos financieros, cuando pensamos en el ahorro como un gasto, cuando nos quedamos sin dinero a fin de mes o gastamos más de lo que nuestros ingresos nos permite, cuando buscamos aumentar la utilidad de nuestro bolsillo con recompensas a corto plazo o satisfactorias y elecciones simples. No estamos utilizando la información de forma adecuada o directamente no la estamos utilizando. Entonces no se puede afirmar que estamos frente a un consumidor racional. Bueno, como un resumen, esto refleja la dificultad de los individuos para encontrar una solución óptima para maximizar la utilidad esperada en los procesos de toma de decisiones financieras. De esta manera se pone en duda el supuesto de racionalidad. Bien. Muy bien. Continúo con la pregunta 5. ¿De qué manera ejemplifica Shlomo la conducta del ahorro? ¿Cuáles son los desafíos del comportamiento a los que hace referencia? Bueno, Shlomo ejemplifica la conducta del ahorro relacionando resultados obtenidos de diferentes estudios del comportamiento con el comportamiento financiero. Es decir, muestra cómo ciertos aspectos psicológicos influyen en los individuos, utilizando información para tomar decisiones. Nos detalla 3 desafíos que son puntuales para que el individuo no pueda tener el ahorro o que tenga dificultades para ahorrar. El primero que nos detalla es el de la gratificación inmediata, que esto tiene referencia con el autocontrol, cuando nosotros preferimos gastar hoy y no ahorrar en un futuro, o queremos algo que nos llame la atención, que nos dé esa sensación de satisfacción. Bueno, el ser humano tiende a buscar siempre la recompensa inmediata y posponer cualquier sufrimiento. Por ello, en la batalla entre el ahorro y el gasto, casi siempre termina ganando el segundo, porque nos ofrece esa recompensa al instante de la que estaba hablando. Nos engañamos poniendo una excusa para gastar hoy y no ahorrar en un futuro. El ejemplo que se utilizó en el video es en el que en otra charla TED le consulta a la audiencia si en el receso prefieren consumir una saludable banana o un rico chocolate. La verdad, la mayor cantidad de gente dice, bueno, yo tengo que hacer dieta, lo que sea, voy a consumir la banana. Pero al final, la mayor parte de la gente no resiste la tentación a ese chocolate y dice, bueno, haré dieta en un futuro. El otro caso es el de la inercia, cuando las personas directamente no se toman el tiempo, la molestia de modificar lo que ya se da y prefieren elegir la opción por defecto. Esto lo ejemplifica con el caso de la donación de órganos, donde hay 2 países que en sus encuestas médicas tienen casillas
¿Desea usted donar órganos? En un país, la mayor parte de la gente no tildaba eso. Que en otro país, la casilla reformulaba la pregunta. Y era, ¿desea usted no donar los órganos? Eso por defecto que la mayor parte de la gente no se toma el tiempo y el esfuerzo para marcar la casilla y termina donando. Por suerte se ve ese beneficio. Otro caso también es el del plan de retiro estadounidense, que al ser por defecto opcional y no obligatorio como en nuestro país, por decantación muchos ciudadanos no se toman el tiempo de informarse y no, la mayor parte de la gente no termina ahorrando. Por último, nos explica la aversión a la pérdida, que es el sesgo que nos dice que en realidad nos gusta ganar, pero realmente nos afecta perder. Bueno, el ejemplo que se toma es a un grupo de monos se le da una manzana, con esa manzana son muy felices y contentos. Después, en vez de darle una manzana, le dan dos y le sacan una. Por más que sigan teniendo una, estos monos en vez de estar contentos con esa manzana se ponen enfadados o molestos porque le sacaron una. Así como si alguien gana 100, ¿por qué tiene que ahorrar 5, 10 o 20? Bueno, explico un poco todas estas dificultades para ahorrar. Ok. Bueno, yo voy a leer la última, que la tendría que leer una compañera, pero no se pudo conectar, así que dice, ¿cuál es el propósito del programa Ahorrando para el Mañana, y cuál es la solución que propone? ¿Qué cambios conductuales se ven implicados? Ahorrando para el mañana tiene el propósito de invitar a los trabajadores a comprometerse por anticipado a ahorrar progresivamente con el tiempo. Las soluciones que propone son hacer automático el ahorro, los trabajadores se comprometen a ahorrar en el futuro y no en el presente, y los aumentos en su ahorro están sincronizados a los aumentos en su salario. Es decir, si les aumenta el sueldo en un porcentaje determinado, parte de ese incremento se va al ahorro. Con esto se da solución a los problemas derivados de los desafíos del comportamiento citados en la respuesta. La problemática de la inercia se soluciona haciendo automático el ahorro. Por ejemplo, en las empresas donde se implementó el programa, se les presenta a los trabajadores la opción de ingresar a un plan de ahorro. En el momento en el que estos deciden no hacer nada con ello, automáticamente quedan suscritos al plan y empiezan a ahorrar. Cuando los trabajadores se comprometen a ahorrar en el futuro, cada determinado mes, por ejemplo, no tienen el problema de la gratificación inmediata y la dificultad de ahorrar ahora, ya que el dinero sale de su sueldo e ingresa automáticamente al plan de ahorro antes de que pueda gastarlo. Y por último, al proponer que la gente ahorre más cuando más dinero hace, el problema de la aversión a la pérdida desaparece, ya que no sienten que están perdiendo dinero. Para el primer problema planteado, se incita a los trabajadores a ahorrar más, quizás en un futuro, ejemplo, el próximo año. Para el segundo problema, se pretende que una vez que se decide ahorrar en el futuro, el individuo va a ahorrar más automáticamente y alguna parte del sueldo lo va a guardar. Bien. ¿Qué les pareció el trabajo que estuvieron teniendo que hacer? Bien, a mí me resultó interesante. Vamos a ver, ahí, Yo, en respecto cuanto de los supuestos de racionalidad con los que veníamos trabajando, vos, ¿qué tanto intuías que esos supuestos no se verificaban en la realidad? O sea, con lo del video, digamos, relacionándolo con el video. Claro, digamos, nosotros estuvimos trabajando hasta ahora en microeconomía, haciendo un supuesto de comportamiento, ¿no? La gente económicamente representativo tenía que cumplir ciertos supuestos, sus preferencias, y después con lo que tenía, con sus recursos económicos, con la cantidad de plata que tenía en el bolsillo, esta persona hacía lo mejor posible, y por ende, si hacía lo mejor posible, él buscaba
la elección óptima, esa que maximizara su función de utilidad dada la restricción, sabiendo cómo eran sus preferencias. Ahora, en este video, lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, mirá, este supuesto de comportamiento que estuvimos trabajando quizás no se verifica, porque si lo analizamos desde ese punto de vista, Exacto. el resultado al cual estamos arribando sería que nuestras personas no están siendo racionales. Y cuestiona la racionalidad en cada uno de esos tres puntos, ¿no? Estos tres sesgos de comportamiento que estamos diciendo, ¿no? O sea, una cierta tendencia a un comportamiento, digamos, no es que no se puede de alguna manera modelizar o intuir el resultado esperable. Hay un resultado esperable, ¿sí? Es un resultado esperable que las personas tiendan a preferir consumir hoy que mañana. Existe ese sesgo. También existe la inercia. La inercia es decir, que si hay un comportamiento por default, muchas veces no tomamos la decisión y nos dejamos guiar por ese comportamiento por default. Y el tercero tenía que ver con una cierta aversión a las pérdidas, donde para nosotros no es simétrico ganar 100 o perder 100. Para nosotros la pérdida duele mucho más que la ganancia por un monto equivalente, con lo cual para nosotros a veces ganar y a veces perder, aunque el resultado me dé más 50, no me da lo mismo que si hubiera sido más parejito, ¿sí? Eso hace que yo tenga un cambio en las conductas que nosotros tenemos, ¿sí? Bien, entonces por eso digo, mis preguntas iban a ¿qué tanto ustedes intuían estos comportamientos? O si se vieron sorprendidos por esos resultados. Yo en parte me vi un poco sorprendido en la poca capacidad de ahorro que tenían los norteamericanos, porque cuando ejemplifica hace nombre a ellos, digamos, que decía que solamente el 0,5 de un individuo, de los individuos, terminaba ahorrando en Estados Unidos. Y al principio también tenía mucha razón cuando te hacía la pregunta de cuánta gente tenía familia acá, y los que levantaban la mano, después les preguntaba si tenían seguros de vida y decía que no, pero sin embargo todos tenían celular después y todos lo tenían asegurado. Y después eso como que se veía reflejado con las preguntas de si estaban dispuestos a donar los órganos, porque cuando vos te venden el celular no te aclaran que está asegurado o que tenés garantía de acá a 6 meses. Después te enterás por si tenés algún error o algún problema en el celular. Y cuando hacían la pregunta de si vos querías donar tus órganos, directamente había más porcentaje en los que no respondían, y si no respondían, automáticamente el sistema entendía que los querías donar, y si te preguntaban si los querías donar y si tenías que elegir si por sí o por no, la gente directamente ponía que no, o no se respondía, como que lo pasaban por alto. Entonces es como muy difícil para el individuo, o incluido para nosotros, el ahorro. También hacía hincapié en que los trabajadores, por el sesgo de consumir hoy, o por estar conformes hoy o satisfacer las necesidades de hoy, no pensaban en el mañana. Total, decían, bueno, mañana voy a ahorrar, pero mañana volvía a suceder la misma acción. Entonces era como un círculo vicioso en el cual nunca terminaban ahorrando, y como que se presentaba la solución de directamente como no preguntarle si quieren ahorrar o no, sino directamente que la opción ya esté inculcada a la hora de que el sueldo del empresario, o sea, el sueldo del trabajador, lo va a recibir. Es como que no se le pregunta si quiere o no ahorrar, sino que directamente se le sacaba una parte de ese sueldo, y ese sueldo ya quedaba para un futuro. Entonces es como que el individuo se veía obligado a gastar lo que tenía y no más, sin obligación. O sea, como que no tenía forma de obtener ese ahorro, digamos. Es como una plata que ya se quitaba. O sea, yo lo puedo ver un poco como una forma de un plazo fijo, que cuando vos pones plata en un plazo fijo, estás buscando ahorrar, y para no gastarla la pones en un plazo fijo de acá a un año, en el cual no la podés sacar. Por más que la necesites o tengas la necesidad de querer satisfacer el beneficio del hoy, no lo podés usar porque nada, ya está programada para el ahorro, digamos. Es como que se lo tiene que obligar
y sin tener otra opción para poder no gastarlo. Pregunta. No sé si me expresé bien, pero... Sí, pregunta corta y después vamos al otro grupo y después vamos a volver con ustedes a modo de cierre al final. Puede contestar cualquiera del grupo. Vos o tu familia, tu grupo familiar más directo, donde te sientas más representado, ¿no? O sea, no sé, vos, tus padres o tu familia de manera directa. ¿Vos sentís que están ahorrando lo suficiente para el futuro? Yo, Yo creo que, ¿Alguno la- que conteste? bueno, yo creo que o sea, no puedo responder si ahorrar lo suficiente para el futuro, porque eso depende del salario que tenés como trabajador, porque si vos me preguntás a mí si es suficiente lo que está ahorrado, La idea es que la idea que yo te estoy preguntando es, ¿vos sentís que ahorraste lo suficiente para cuando no trabajes o por ende cuando no tengas ingresos? O familia, pensando en tus padres, si vivís con ellos o si has estado viviendo con ellos hasta hace poco, ¿crees que han ahorrado lo suficiente como para cubrir sus necesidades o no? sí. ¿Los demás también sienten que han ahorrado lo suficiente? sí, yo considero en mi caso que sí, que, o sea, puedes tener una supervivencia a futuro. Ok. Son casos Bien, muy la verdad que me sorprende particulares. que ustedes crean que van a tener, que ya tienen ahorrado o que las familias de ustedes han ahorrado lo suficiente como para el futuro, porque en general en Argentina no tenemos grandes ahorros de las personas Pero de manera individual o de las familias de manera individual, ni que hablar del sistema previsional. Pero si en el caso de ustedes sienten que tienen un ahorro suficiente, es No bueno sé si que ahorro, así sea. pero ciertas, no sé cómo explicarlo, eh, ciertas actividades que a futuro permiten también otros ingresos, que si no estarías trabajando tendrías ingresos igual, aunque no sea un ahorro inmediato de ahora, sino a futuro, Ok, que sirve como un ahorro. yo, Hoy en día es un ahorro también, yo creo claro. que más que ahorro una suficiente inversión. claro, lo vería como una inversión, no como un ahorro suficiente, porque por ahí no puedo tener ahorrado efectivo, Pero lo pero sí tienen puedo invertido. O tener, sea, efectivamente vos podés decir, sí, mi familia hoy tiene ahorrada la plata y la tiene invertida de manera tal de garantizarnos el futuro. claro, sí, Claro. yo lo vería más así, No es en este país, porque es muy, muy, No, yo no estoy preguntando teóricamente, estoy diciendo en la práctica. En la práctica real, tu familia, ¿hoy la tienen o no la tienen? O tenés el mismo sesgo de comportamiento que está previsto en el video. yo creo, yo creo que hoy mi familia o personalmente sí está ahorrado, pero no a nivel efectivo, sino en la inversión en la inversión, porque la inversión es algo que nunca pierde su valor, digamos. Por ahí el efectivo o el dinero sí va perdiendo su valor, pero no en la inversión de lo que fuese. De nuevo, no sé si entienden, la pregunta que yo estoy haciendo es bien concreta. Si la familia tuya tiene invertido en bienes raíces, en casas, está bien. La pregunta es si está hecha o no. No si la podríamos eventualmente pensar. ¿Entendés? Sí, sí, obvio, sí está hecho. Bien, justamente, porque a eso me refiero, digamos. Si el sesgo de comportamiento que está previsto ahí, las dificultades que naturalmente todas las personas tenemos de ahorrar y de separar la plata pensando en el futuro, si eso ustedes ven que se cumple o no se cumple en el caso de ustedes, de las familias o de las personas con las cuales ustedes viven. Claro. sí, yo en mi caso también. Yo creo igual que también, no sé si estoy en lo correcto, profesor, pero como que en el video se hace hincapié al trabajador en el sesgo de poder ahorrarlo, digamos, y no al de la clase alta
que tiene otro distinto tipo de ahorro, digamos, como que va más a la clase trabajadora barra obrera barra empleado de una empresa, digamos. Sí, sí, es un comportamiento igual esperable en general, ¿eh? O sea, salvo para personas que tengan un stock de capital muy importante, en general está planteado como un esquema bastante abarcativo, ¿sí? ¿Puede ser, profesor, que ese comportamiento haya cambiado en el tiempo? O sea que antes el malgastar o el gastar mucho estaba mal visto, entonces la gente invertía más en propiedades o en casas, y hoy el joven en sí no piensa tanto en comprarse una casa, sino que en alquila y prefiere vivir el hoy y gastar el hoy. Hay diferentes razones por las cuales puede ser. Puede ser que sea un tema cultural o puede ser simplemente por cómo se dieron los eventos que les tocó vivir o por las dificultades que tiene hoy por ahí gente de 20 y pico, 30 y algo en lograr alcanzar un ahorro suficiente como para comprarse una casa, etcétera, etcétera. Hay Claro, muchos motivos que pueden llegar a estar influyendo en esta toma de decisiones, pero sobre todo en la Argentina, que también hay una tendencia fuerte a licuar los ahorros a partir de diferentes eventos, es también una sí, dificultad la de ahorrar suficientemente para el futuro. En general la gente no está eh, ahorrando. muy preparada para el día después, ¿sí? Por eso en Perfecto. general cuando llegan a la edad de jubilación tienen dificultades para sostener el nivel de vida deseado, ¿sí? Se ven sometidos por ahí a restricciones más grandes de las que originalmente hubieran previsto que tenían que vivir, ¿sí? Esto es lo que en general tiende a suceder, ¿sí? Bien, Perfecto. pasamos al otro equipo, después volvemos. Ahí, no sé si están ya en línea, no sé si quieren que ponga la presentación o quieren directamente ir a las preguntas y respuestas. ¿Quieren que ponga la presentación de ustedes? Hola, profe, sí, estamos todos menos una compañera. Ahí voy a habilitar mi cámara. Tenemos una compañera que trabaja en el banco y bueno, estaba cortando alrededor de las 5 y pico, así que estaba corriendo para alcanzar a conectarse. En tal caso nosotros avanzamos con su respuesta. Si puede compartir nuestra presentación sería buenísimo porque también aborda las respuestas a las preguntas y tal vez está dispuesta de una manera un poco más gráfica. Ahí está él Le pusimos un poquito de presentando. amor. A ver, déjenme ver. Mm. ¿Están viéndolo bien? Está cargando. Sí. Ok. Ahí apareció. Belu, ¿empezás vos o como quieras? Bien. Dale, arranco yo. Nada, nosotros primero hicimos como un resumen de todo lo que decía el video en las próximas diapositivas, explicamos un poco mejor las respuestas. Esa imagen que ven ahí la pusimos porque nada, es como una persona pensando
habíamos visto lo que era el comportamiento financiero y decir, bueno, si le convenía invertir, si le convenía ahorrar, si disfrutaba hoy, porque mañana no sabemos qué va a pasar. En el video en realidad apunta totalmente a que tenemos que ahorrar, porque no sabemos qué va a pasar mañana, si lo vamos a necesitar para un plan de retiro o para lo que sea. Entonces, leyendo en la bibliografía que era todo lo contrario, como que tenemos que ser más racionales y tener comportamiento financiero, ¿podemos pasar la diapositiva? Sí. ¿Están viendo ya? Sí, a mí me parece. Bueno, nada, el video lo que nos dice es que las personas nos comportamos no en base a un comportamiento racional, sino que es más emocional también. Tipo, el caso de la banana, de la manzana al mono y todo eso, como que nosotros somos más emocionales que racionales, y si necesitamos gastar hoy, gastamos, como que no estamos siempre pensando en qué va a suceder mañana. No analizamos riesgos tampoco. El video lo que nos dice es que, bueno, tenemos que pensar un poco también, tener en cuenta el riesgo. Ahí nos pone el ejemplo del smartphone, que nosotros solemos asegurar un celular y no el seguro de vida de nuestros hijos. Como que esos riesgos no los tenemos en cuenta, como que actuamos simplemente por las necesidades del hoy. A ver si pasamos una diapositiva más. No, igual. Bueno, y acá. ¿Quieren Acá ya hablar? estamos en las preguntas, ¿no? Sí. ¿Querés que vuelva a la anterior? No, igual esto de última lo seguimos, pero esto tiene más que ver con el tema de las preferencias, que deben cumplir con, bueno, los 4 supuestos que ya dijimos, el de cuanto más mejor, no saciedad, la transitividad, que sean completas y convexas, que es lo que tienen que tener en cuenta los consumidores a la hora de maximizar la utilidad. Tienen que ser racionales y tienen que tener en cuenta, además de su restricción presupuestaria, que es el dinero con el que cuentan, tener en cuenta estas preferencias. No sé, los chicos igual si quieren ir diciendo algo. Creo que me comí un par de cosas en el camino. Sí, no, te completo, Elu, por las dudas. Digamos que puesta esta teoría del consumidor que plantea que se basa en estos 3 principales supuestos, justamente es que estuvimos comparando en el caso y diciendo, bueno, o sea, no realmente, y como comentaban con el grupo anterior, no realmente los consumidores se comportan siempre de esta manera, y bueno, más adelante ya vamos a hablar de los sesgos y demás, pero no queríamos dejar de recordar los supuestos de las conductas del consumidor y en respuesta a una de las primeras preguntas. Siguiente pregunta. Bien, sobre comportamiento financiero también se abarcaba otra de las preguntas del trabajo, y acá un poco googleamos y debatimos entre esta definición, y nos pareció bien definirla como todas las acciones, reacciones o la actitud que tenemos con respecto a la administración del dinero en general. En cuanto a administración del dinero decimos, bueno, aquellas decisiones que tomamos para manejar nuestras ganancias, la forma en la que compramos o vendemos bienes y servicios, cómo generamos nuestros ingresos, cómo asignamos nuestros recursos económicos, por ahí hablaban de inversiones, cómo tomamos préstamos, a qué tasa de interés y cualquier otro tipo de elección de nuestra asignación de recursos económicos. Desde el análisis de los comportamientos, como veíamos en el caso del video, se trataba también uno de estos puntos de aversión al riesgo, ¿no? Que
que mucho tiene que ver tal vez con el comportamiento financiero más fino, ¿no? Donde, como decían, nos influyen emocionalmente las pérdidas, y en las decisiones que estamos tomando hoy sobre el futuro. Es como preferible pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Como somos más dispuestos a consumir en el ahora, como muestran en el video las estadísticas. Nos cuesta pensar más hacia el futuro, o incluso, como decía Belén, no pensamos tal vez tanto o analizamos tanto los riesgos, y no todos estamos preparados, o no todos tenemos estas conductas financieras de tomar riesgos, porque en definitiva, digamos, el que no arriesga no gana. Estoy con los dichos hoy, ¿no? Pero bueno, y por último, sobre el comportamiento financiero, también en tener en cuenta como que las capacidades financieras en general, además del conocimiento financiero, incluyen el comportamiento y las actitudes que tienen las personas con las finanzas, como para completar. O sea, dentro de esto incluirían también el comportamiento de, por ahí, algunas personas de tomar un préstamo en una financiera a una alta tasa de interés. Exacto. Para resolver un problema hoy. Exacto, tal cual. No, esto de a veces no ser tan consciente de cuáles son las consecuencias futuras, sino decir, bueno, está bien, tomo el préstamo hoy, no me importa, resuelvo y después vemos, ¿no? Exacto, exacto. Sobre todo, como decías, profe, en una economía, bueno, como la nuestra, en nuestra Argentina, con todos los vaivenes económicos que tenemos en historia, digamos, toda la trayectoria que transcurrimos hasta acá, hablando específicamente de comportamiento financiero, digo, y en comparación con el caso que habla de población de Estados Unidos, ¿no? Ellos están pensando en el momento del retiro, y en Argentina todo el tiempo estamos pensando en el ahora. O sea, somos el caso llevado al extremo. O sea, en el ahora por la inflación, por cómo cómo se deprecia nuestra moneda, por todos los vaivenes que han tenido, digamos, digamos que hemos tenido en términos de caja de retiro, ¿no? O sea, cuando antes eran privadas, la falta de seguridad jurídica, son muchos temas, y viene algo que pensábamos mientras el otro grupo también contestaba, decíamos, bueno, afectan muchos factores culturales, porque no es lo mismo estar parado en un país o en otro, y por supuesto generacionales. Una persona que tal vez está más cercana a una edad jubilatoria y demás, tal vez es una persona que piensa en el retiro, o que piensa en asegurar su vida, ¿no? En cambio, ese pensamiento o esa emoción no está tan latente en personas más jóvenes, en donde digamos, lo que prima es el consumo, tal vez. Así que sí. Totalmente. Bien. En el siguiente slide, si me sigue mi compañero. Gracias. Sí, ahí los escucho. Chicos, Juan, no, acá me avisa por WhatsApp que no le funciona el audio. Bueno, voy yo. Entonces, las dudas y obstáculos que se plantean en el caso, bueno, obviamente el miedo a perder, ¿no? O sea, que odiamos perder cosas, ¿no? Dicen, y hay muchos ejemplos. Profe, vos preguntabas, bueno, ¿qué pasa desde nuestra opinión? O sea, si realmente sentimos cerca estas estadísticas que trae el caso. Desde nuestro punto de vista, sí. Incluso hay muchísimos juegos como el que nombrabas antes, tal vez, o experimentos en la realidad, en el que se decía, bueno, se da a elegir si preferimos perder un billete de 100 un día y otro billete de 100 al día siguiente, o si preferimos perder un billete de 200 de una sola vez. Y bueno, las respuestas muy variadas, pero sí, es esto como que el perder en cuotas también, ¿no? Prefiero perder de a poco que en vez de perder todo junto de golpe. Hay muchos casos y muchos experimentos sobre eso. Bueno, entonces que el ahorro se entiende tal vez como una pérdida, ya que se están recortando gastos, ¿no? Esto que plantea que uno de los impedimentos a pensar en el ahorro de la jubilación tenía que ver con esto. Yo hoy dejo de ganar, o estoy perdiendo una parte de mi ganancia para algo que no voy a tener inmediatamente, sino que voy a tener en el futuro. Esa percepción, digamos, sesgada del problema del ahorro. Bueno, que las actividades económicas se comprenden a la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, que en cambio
estudio la economía, estudio el comportamiento de los agentes económicos, claro, suponiendo que siguen este principio de racionalidad. Entonces, desde el principio de racionalidad en uno de los obstáculos pensaríamos que no, bueno, que una persona racionalmente va a ahorrar para su futuro y va a juntar para su plan de retiro. Sin embargo, no lo hacemos, consumimos. Totalmente. Creo que sigue el siguiente slide, por favor. Hola, hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. ¿Cómo va? Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que habla Shlomo en el video, de lo que es la conducta del ahorro y lo que son los desafíos del comportamiento que se les presentan a los individuos a la hora de querer ahorrar. Shlomo lo que presenta es en una sociedad americana en la cual se intenta contratar un plan de retiro. De por sí el 50% de los que tienen acceso a ese plan de retiro no pueden ahorrar fácilmente para hacerlo, porque no pueden separar lo que es el sueldo, el ingreso que tiene mensualmente, a lo que y derivarlo a lo que es su retiro, ¿sí? Nosotros acá en lo que es Argentina, por lo menos la mayoría de los trabajos que están en blanco, obviamente, tienen directamente se le saca del sueldo a fin de mes, va directamente a lo que es para nuestro retiro, lo que es nuestra jubilación. Entonces no tenemos la necesidad, la oportunidad de gastarlo, mejor dicho, porque directamente nos lo sacan y no nos permiten gastarlo. Después también se divide en otras personas que no se preocupan directamente por contratar un plan de retiro, ya que, como veníamos viendo, como lo que dijo mi compañera antes, prefieren ahorrar, gastar ahora en el hoy, y no preocuparse en el mañana, vivirlo el día a día y ver qué pasa después en un futuro. Y después hay otro porcentaje más que no llega a ahorrar el total para lo que es el futuro. ¿Sí? Ellos sí se preocupan, pero a la hora del futuro, de ver cuánto pueden ahorrar para su jubilación, para su retiro, no ahorran lo necesario. Después tengo para comentarles los distintos desafíos del comportamiento, que esto es lo que nos impide ahorrar. Yo encontré 3, que son lo que es el autocontrol, que es un desafío que se presenta día a día a la hora de ahorrar, que va de la mano con lo que es la gratificación inmediata, con el sesgo del presente, que es lo que nos impide controlarnos en lo que no es gastar hoy. ¿Sí? Vos, por ejemplo, tenés una necesidad diaria y en vez de ahorrar lo que deberías ahorrar para un futuro, lo gastás, no podés ahorrar para lo que es la jubilación para el día de mañana. Luego tenemos la parte de la inercia o de la falta de acción, que conlleva que la gente no se adhiera voluntariamente a lo que es un plan de retiro. Entiendo que allá en América no es como acá en Argentina, que tienen distintos métodos de plan de retiro, de jubilación, y que directamente para lograr tener esta jubilación deben suscribirse de alguna manera. Y estas personas, a través de esta falta de inercia, por no querer, por no tener los métodos para llegar a esa jubilación, directamente no lo hacen y no ahorran para una jubilación. Y luego está lo que es la aversión a la pérdida, que afirma que, como decía mi compañera antes, es que nosotros odiamos perder cosas y que al considerar lo que es el ahorro como una pérdida, debemos recortar nuestros gastos para poder hacerlo, y esto no nos gusta. Preferimos gastar ahora en lo que nos necesitamos y no ahorrar para el día de mañana, para un futuro, para lo que es la jubilación. Eso es más o menos lo que quería hablar de lo que es los desafíos y de la conducta del ahorro. Perfecto. Gracias, Juan. Sigo yo entonces con el propósito y solución. Ahora cubro a mi compañera que está en el banco. Pero bueno, fue un tema también que conversamos bastante. De hecho, este caso tiene varias publicaciones que se pueden encontrar en la web. Un poco nos metimos en una de las publicaciones que contaba un poco más, digamos, cómo estas personas, estos consultores, se dieron vuelta en su propia empresa y presentaron como si fuera un programa de beneficios, ¿no? Pues la verdad es que yo de buenas a primeras
primeras como que no había entendido bien, digo, bueno, propósito y solución, y ahí me puse a googlear y nos encontramos con esto. Un poco estas personas lo que hicieron con su propia empresa fue plantearlo como un programa de beneficios. Tenía otra palabra que no me sale en este preciso momento, pero le planteaban como un programa de beneficios a sus empleados. Lo que querían era generar conciencia de lo importante que era el ahorro. Pero bueno, la conciencia de la importancia del ahorro la tenemos todos y sin embargo no ahorramos. Entonces, Hola, hola, ¿me una de escuchás? las... Hola, ¿Me hola, escuchás? ¿se escucha? Sí. Perdón, ¿me Mira, tienen ahí? ¿me escuchás? Sí, yo te escucho. El tema del programa de beneficios y demás, pensá que en Estados Unidos, ahí en la solución que está planteada, la empresa es la que se está sumando con esta iniciativa, ¿sí? Que Exacto, invita a sus empleados a sumarse al plan, ¿sí? exacto, Entonces, exacto. como invita a que sus empleados se sumen al plan, lo plantea como un beneficio, ¿sí? Sí, Porque no es una sí, decisión individual que vos podés tener y que vos cuando te cambias de empresa te la llevás, sino que esta empresa lo que está haciendo es, además, ellos te ponen una plata adicional si vos ahorrás, ¿sí? Hay una contraparte. sí, tiene un plus, digamos. El programa es bastante completo y no solamente en términos del plan de ahorro para el retiro, que es puntualmente tal vez lo que trae esta charla TED, ¿no? Tiene como otras aristas también. Un poco lo que hacen los consultores, siguiendo el caso, tenía que ver con esto de como brindar asesoramiento para adquirir un buen comportamiento financiero. Exacto, es como Eh, que busca generar de alguna manera una educación financiera donde se le enseñe a las personas a trabajar de esta manera, a ahorrar, a ser previsores hacia el futuro y de esa manera lograr un cambio en la conducta, ¿sí? Exactamente, justamente lo que decía en el video de esto de, bueno, que a la gente como que le cuesta hacer clics para adherir a ciertos programas o para suscribirse a ciertos programas. Entonces, bueno, entendían que eso tal vez era desde la incertidumbre del no saber o tal vez simplemente fiaca de hacerlo, pero como que entendían que también podía ser de la falta de conocimiento desde la inseguridad. Entonces, bueno, lo que ellos plantean con todo este programa es esta solución, digamos, de colaborar en generar esta conducta financiera, en acompañar, digamos, a las personas que puedan tomar estas decisiones y ahorrar para el futuro. Y bueno, una de las, digamos, de las pautas concretamente planteadas en el caso, tenían que ver con esto de, bueno, que uno pudiera tomar las decisiones para el futuro también abocados pensando en situaciones del futuro. Entonces, que cuando tuvieran un incremento de sueldo, ese diferencial o parte de ese diferencial de antemano fuera aceptado que se redirigiera al ahorro, por ejemplo. Entonces, bueno, con soluciones del estilo eran lo que ellos planteaban para encauzar a la solución estos problemas y a estos sesgos, ¿no? Sí, lo que se está trabajando ahí en ese tipo de programas es cómo aprovechar ciertos sesgos de comportamiento para llevar a las personas a tomar una decisión que si no le costaría tomarla, ¿sí? Exacto, exacto. Ahora, esto también tiene, de alguna manera, algún tipo de riesgo, ¿no? Porque también están aprovechando que vos tenés esos sesgos y por ahí terminás haciendo algo que no sería lo que vos deseas, ¿no? O sea, acá hay un punto donde se puede llegar a interpretar como un exceso de paternalismo o incluso una cierta manipulación de las personas al momento de tener que tomar una decisión, ¿no? Porque aprovechando que tenemos ciertos comportamientos con ciertos sesgos, nos llevan a que cierta decisión sea la decisión por default, a que cómo tomas las decisiones y demás, ¿no? Hay un poco de libre voluntad y un poco de riesgo de por ahí estar dando un paso de más, ¿no? Pero es toda una agenda de trabajo sobre la que se está trabajando hoy por hoy. Ciertamente, ciertamente. Bueno, creo que hasta acá llegaba nuestra presentación y resolución a las consultas. No sé si alguien quiere compartir algún pensamiento que un compañero compartía mientras tanto en el chat.
Nos quedó la parte de cuál era el propósito del programa para nosotros, que era la pregunta 6, que la terminamos sacando de la diapositiva, pero nada, nosotros creíamos que el propósito del video, del programa, era generar conciencia de lo importante que es ahorrar para mañana, y la solución que proponía era que hagamos comportamiento financiero, que analicemos nuestros ingresos, nuestros egresos, que no nos dejemos llevar tanto por lo emocional y que no veamos el ahorro como una pérdida, sino como una oportunidad para las necesidades del mañana. Después nada, lo que dijiste, lo de tratar de recaudar un porcentaje de los aumentos que se nos dan cada año como ahorro, y que veamos esos frutos cómo se van a ir multiplicando. En el video mostraba el caso de que en 3 años se compraba una bici, después una moto, después un auto, bueno, nada. En sí lo que nos quiere decir es eso, que seamos conscientes y que hagamos comportamiento financiero. Y nada, como cambio conductual, disminuir un poco la ansiedad, no dejarse llevar por esto emocional, adoptar el pensamiento racional, pensar en consecuencia, ser consciente de las necesidades, hacer planificación y proyección económica, plantearse objetivos, actuar con determinación, y nada, eso sí cierra Ok, el propósito. bien. Acá voy a leer un poco algunas de las preguntas que pusieron acá algunos de los compañeros de ustedes. Richard Vázquez. Está bien, ahí Richard Vázquez, ahí veo que más que una pregunta es un comentario. Ahí yo lo voy a aprovechar para contarles con otro de estos experimentos de conducta que se está planteando hoy de estudiar, referente al otro tema que había comentado, el tema de la justicia en las decisiones, ¿no? Y hay un cierto experimento en el cual vos tenés, creo que lo hacían con ciertos monos, ¿no? Que si el mono hacía algo, contestaba de cierta manera, se le daba un premio, y a veces se le daba un premio que le gustaba mucho y a veces uno que le gustaba pero menos, pero los dos le gustaban mucho. No recuerdo qué fruta era la que le gustaba más a los monos, pero más o menos se le daba una misma proporción de fruta muy muy rica o de fruta que le gustaba pero no tanto a un mono y al otro, que también veían lo que pasaba en el otro, y cuando ellos resolvían el ejercicio los dos recibían siempre una fruta de premio. Y todo esto funcionaba bien hasta que de pronto a uno de los dos monos le empiezan a dar siempre las frutas ricas y al otro no. Pero le daban una fruta que le gustaba, pero no le daban la más rica, ¿sí? Y lo que terminaba pasando era que el segundo mono se enojaba y no quería jugar más, porque le parecía injusto, ¿sí? Le parecía injusto el estar viendo el comportamiento del otro lado, ¿no? El comportamiento de la otra persona. Y esto a veces es también un tema a tener en cuenta. El comportamiento a veces de las personas se ve también influido no solamente por el premio que recibimos por nuestro trabajo, sino también por lo que vemos que pasa en el de al lado, ¿no? Y cómo eso por ahí influye o no en nuestro estado de ánimo y en nuestras decisiones. Objetivamente hablando, el segundo mono podría haber seguido adelante y estaba recibiendo un premio por resolver el desafío que tenía delante de sí. Pero, sin embargo, se enojaba y dejaba de jugar incluso, producto de estar viendo que al otro se le estaba retribuyendo de una mejor manera. ¿A ustedes se les ocurren situaciones que nosotros pudiéramos llegar a estar viendo con una conducta similar? Sí, muchas.
También una de las cosas que se nombraban era esto de consumir incluso más de lo que se puede, ¿no? O sea, no sé, hablaba, por ejemplo, esto de comprar una casa. Es como que siempre se quiere más y frente a la posibilidad de tener más, siempre se te quiere más. No sé si estoy hilando bien con lo que pregunta, profe, pero yo me fui por ahí. Ok. Sí, hay otro punto. El tema de esto, lo de la casa, después dejémoslo un cachito del costado, lo retomamos en un minuto. ¿Alguien más que quiera seguir la línea de preguntas que estaba haciendo? ¿Alguno del primer grupo que quiera, del grupo presencial que quiera preguntar algo, que quiera preguntarle algo al otro grupo, que quiera que charlemos alguno de los temas que estuvimos viendo? No, yo lo que comparto, lo que dijo usted recién, ¿se escucha? Sí, sí. No, es que es un claro ejemplo, puede ser también una empresa, cuando se reconoce a un compañero tuyo que salió como el mejor trabajador del mes o algo y le dan un cierto premio, y vos capaz que hiciste lo mismo que él y no te ves recompensado, entonces sentís una cierta empatía o una cierta molestia por eso. Y capaz que eso mismo provoca que después, al próximo mes, baje tu rendimiento en el trabajo. Bien, ahí hay un tema, ¿no? Cuando hay esquemas de compensaciones que pueden llegar a estar generando reconocimientos inadecuados, ¿no? Y si nosotros ponemos como una organización, como una compañía, un bonus, ¿no? Una política de bonus, Sí. y el bonus es algo adicional que vos le das. Se supone que todos deberían estar contentos porque aunque le dé un poco más o un poco menos, todos están recibiendo algo, o los que reciben, nadie pierde, digamos, ¿no? Todos o reciben algo o en el peor de los casos están igual. Nunca esto debería ser negativo. Sin embargo, por ahí, en algún punto, cuando la asignación de estos bonus es percibida por muchos de los integrantes de la organización como algo injusto, como arbitrario, o como se termina premiando a gente que no se lo merece, esto puede llegar a estar generando un disvalor, ¿no? Claro. Y desde el punto de vista del comportamiento, si nosotros miráramos exclusivamente la nuestra y no nos importara lo que pasa con el del lado, esto no nos debería afectar. Sin embargo, a veces esto nos afecta. Con lo cual, aquí lo que estamos tratando de hacer es empezando a mirar algunos otros temas de comportamiento y ver cómo eso efectivamente puede llegar a influir en las tomas de decisiones, que esto debe ser tomado en cuenta y nosotros siempre, a veces en los modelos que utilizamos de simplificación, lo dejamos de lado y en algunos casos no deberíamos hacerlo tan ligeramente. ¿Sí? Esta era la idea de los temas que teníamos para ver en la clase de hoy. Que pudiéramos resolver esto de esta manera y que pudieran presentar los dos grupos como lo están haciendo hasta ahora. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran ver? Bien. Si no hay más dudas, los vamos dejando. Nos estamos viendo la clase que viene. Y cualquier cosa, nos escriben tanto por el grupo de Facebook como por el grupo de la facultad, por el campus, de manera directa. ¿Sí? Muchas gracias. Hola, Sí, profe. sí. Una pregunta. El lunes que viene haríamos el cuestionario antes de la clase, que vendría a ser como el parcial, o durante. Durante la clase. Lo que vamos a hacer es vamos a abrirlo a las 17, van a tener ahí el enunciado, lo van a poder resolver, van a tener como si fuera un examen. En ese momento les abrimos las 2 horas para que ustedes puedan resolver un examen en ese momento. Ah, genial. Gracias. O sea, nos tenemos que conectar acá al Skype también o lo va a subís el formulario al campus y lo contestamos. No, subimos al formulario de manera directa y lo contestan. Perfecto. ¿Sí? Genial, gracias. Listo. Hasta luego.